Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué fue el acontecimiento militar más grande y de mayor impacto en la historia? En primer lugar, porque murieron en ella entre 50 y 70 millones de personas. Es importante saber que había dos grandes bandos, las potencias del eje, integrado por Alemania, Italia y el Imperio japonés, y el grupo de los aliados, principalmente formados por Reino Unido, Francia y posteriormente Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Pero por qué estalla? ¿Se acuerdan que en el video de la Primera Guerra Mundial les contamos que a las potencias que perdieron la guerra las habían obligado a firmar un convenio llamado Tratado de Versalles? Bueno, en Alemania había mucho descontento a raíz de los castigos que el acuerdo imponía, entre ellos altas indemnizaciones y pérdida de territorio. Por otro lado, en el año 29 estalló una crisis en Estados Unidos llamada la Gran Depresión. La misma tuvo fuertes daños económicos por toda Europa, afectando entre otros a Alemania. Esto dio pie al surgimiento del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, liderado por Adolf Hitler. Había entre todo esto fuertes diferencias ideológicas entre los diferentes líderes de las potencias. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. 2 días después, Francia y Reino Unido le declara la guerra a Alemania, y así se dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. El primer periodo, desde 1939 a 1941, se denominó Guerra Relámpago. Estuvo marcado por la constante expansión alemana que invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Francia. Sí, Francia. El ejército francés se había organizado hacia el sur en una muralla de defensa, pero los alemanes ingresaron por el norte. Meses después, Alemania intentó invadir también Inglaterra, pero en dicha batalla, Winston Churchill, desde Reino Unido, desarrolló una fuerte política de lucha y resistencia que impidió a los alemanes ocupar territorio británico. Y mientras todo esto pasaba, Benito Mussolini, en Italia, aliado de Alemania, invadió territorios africanos y ocupó Grecia con ayuda militar enviada por Hitler. El segundo periodo, desde 1941 hasta 1943, fue conocido como la Guerra Total, y fue cuando la guerra se hizo verdaderamente mundial. Este periodo se destacó por diferentes acontecimientos, tales como los enfrentamientos de los italianos y los ingleses en zonas de África, o porque fuerzas del eje y de los aliados ocuparon zonas de Irak e Irán para asegurarse el petróleo. Además, en el 41, Estados Unidos y Reino Unido realizan un embargo petrolero contra Japón, razón por la cual los japoneses bombardearon por sorpresa Pearl Harbor, la flota estadounidense más importante del Pacífico. Allí es cuando Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, se une oficialmente a la batalla, declarándole la guerra a Japón. Y por último, el periodo final, que fue de 1943 a 1945, destacado por la final derrota de las potencias del eje. ¿Por qué? Los aliados habían sumado a sus filas a Estados Unidos y a la Unión Soviética, y con este refuerzo lograron debilitar fuertemente al eje. Entre los hechos ocurridos se encuentra la batalla de Midway, cuando Estados Unidos destruye casi la totalidad de la flota japonesa, la batalla de Stalingrado, cuando los soviéticos se enfrentan a los alemanes, en la que es considerada una de las batallas más sangrientas de la historia, los soviéticos salen victoriosos, la destitución y pedido de encarcelamiento de Mussolini en Italia, quien termina siendo fusilado al intentar escapar, la liberación de París, Holanda y Bélgica por parte de las tropas aliadas antes de rodear Berlín, la muerte de Hitler, quien se vio atrapado y acabó suicidándose en su búnker antes de que Alemania firme finalmente la rendición, y por último la decisión de Estados Unidos de utilizar bombas atómicas en Japón, Hiroshima y Nagasaki. Luego de eso, Japón firmó su rendición. Una vez terminada la guerra, el mundo fue otro.